Un cordial saludo para todos, deseando bendiciones en este momento. Nos encontramos para realizar la lección de este domingo 21 del tiempo ordinario en el ciclo B. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos por invocar la presencia del Espíritu Santo para que esta tercera persona divina nos abra la mente y el corazón, de manera que interioricemos y vivamos la experiencia de misericordia que Dios nos comunica con su palabra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Iniciamos nuestra lección divina con el primer paso, que es la lectura. Y para ello tomamos el Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 21 del tiempo ordinario en el ciclo B. Buscamos en nuestros textos bíblicos el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 69. Muchos de sus discípulos al oír le dijeron: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: «¿Esto los escandaliza? Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen». Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía: «Por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no lo concede mi Padre». Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12: «¿También ustedes quieren marcharse?». Le respondió Simón Pedro: «Señor, ¿dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Continuamos con nuestro segundo paso, que es la meditación, por lo que hablaremos brevemente del contexto y luego analizaremos unos detalles particulares. Recordemos que nos encontramos en una pausa litúrgica, ya que pasamos a leer el Evangelio de Marcos al Evangelio de Juan, luego de la escena conocida donde Jesús sacia el hambre de la multitud a partir del compartir de 5 panes y 2 peces, por lo que se está profundizando el discurso de pan de vida. En ese sentido, hay una continuidad temática en mostrar a Jesús como el verdadero pan, recordando que Jesús supera la manifestación del maná y se convierte en pan vivo, pan que da vida, pan que se entrega en su cuerpo y su sangre. Por ende, nosotros esperaríamos, como toda historia, que haya un final feliz, es decir, que después de todo lo dicho y hecho por Jesús haya una adhesión total a Él, a su persona y a su proyecto. Un lector piadoso esperaría que la gente felizmente se adhiera a Jesús y todos vivan felices junto a Él, pero no es así. Hay un desenlace de fracaso. La historia de amor no se consuma y reina el desencanto, un desazón que culmina en un final solitario y reducido. Para tener en cuenta esta lectura de hoy, debemos tener presente la escala propuesta por el Evangelio de Juan en este capítulo 6. Todos son alimentados por Jesús. Luego los judíos, un grupo más pequeño, ya se pasa de la multitud a los judíos, entran en controversia por su discurso del pan de vida. Y finalmente el grupo más pequeño, que son los discípulos, son quienes terminan la escena. Aquí encontramos que existe una división entre los discípulos, la cual refleja la esencia de la experiencia de la comunidad, donde nadie es obligado a estar, pero tampoco nadie es excluido. Es en este punto donde constatamos que la experiencia de la fe es un regalo que nace de la libertad, pues la adhesión a Jesús no se logra por obligación e imposición, es un asunto de atracción y convicción. Para empezar, el texto comienza con un adjetivo: la dureza. Para entender esta expresión debemos tomar la primera lectura que la liturgia nos propone para este domingo, la cual está tomada de un fragmento del texto de Josué, capítulo 24, versículos del 1 al 28, donde se nos narra el pacto de Siquén,
ya que José muestra a una piedra como testigo de una declaración del pueblo de Israel. Nosotros serviremos a Yahvé. En este pasaje nos encontramos con un breve recuento del actuar de Yahvé y se deja consideración de la libertad de los israelitas si se unen a Dios o se alejan de él sirviendo a dioses extranjeros. Sería muy interesante que cada uno en donde estemos, sea en nuestra casa de formación, en nuestra parroquia, en la familia o en la soledad del corazón, releamos varias veces este texto y desde él reconozcamos todo el actuar de Dios a favor de nuestra vida y bienestar. ¿Por qué? Porque la adhesión a Dios comienza cuando somos capaces de reconocer todo el bien que Él ha hecho a favor de nosotros. Cuando somos reflexivos y desde el corazón detectamos que nuestra vida sin Él sería un fracaso total. Josué entonces toma una piedra, pone en ella la alianza. Su dureza es la testigo de la unión entre el pueblo y Dios. En cambio, y en el Evangelio, los discípulos ven en las palabras de Jesús una dureza que en vez de crear alianza, lo separa. También los invito para que en este escenario hagamos lectura del credo de Israel, formulado en el libro del Deuteronomio en el capítulo 6, versículos del 20 al 25 y el capítulo 26 del versículo 5 al 10, ya que en el primer texto encontramos que la opción para tener vida es el cumplimiento de la ley, recordando la liberación hecha por Dios en Egipto, mientras que en el segundo está escrita la profesión de fe judía, sumada a la ofrenda hecha como gratitud a la acción liberadora de Dios. Aquí encontramos que el propósito es formar el pueblo de Dios. Dios con su actuar busca construir un pueblo con quien tener una alianza de amor. Ahora volvamos al Evangelio. Jesús desea que el nuevo pueblo de Dios se establezca desde dos perspectivas: la puesta en práctica de sus palabras y la comunión con su carne y su sangre. Jesús hace el mismo camino del Antiguo Testamento. Libera, saca de la opresión de la ley, alimenta, da de comer a la multitud, enseña, viene el discurso del pan de vida y hace la propuesta de adhesión: el que triture mi carne vivirá para siempre. Entonces son sus propios discípulos los que hacen la declaración de la dureza de sus palabras. En este contexto la palabra dura significa la condición de dureza, esto es, no triturable. Acá encontramos que tanto en la comunidad joánica inicialmente y hoy también en algunos creyentes abundan las dudas de la acción eucarística real. No se cree que el pan y el vino convertidos en la carne y la sangre de Jesús sean la manifestación del que murió en la cruz y que ha resucitado. Por ello la pregunta siguiente, ¿quién es capaz de escuchar?, remite al primer mandamiento de la comunidad israelita, el Shema: escuche Israel, nuestro Dios es el único Señor. De esta manera hay un propósito en el evangelista, que es el pasar de una verdad menor, que es el maná, a una verdad mayor, que es el cuerpo de Cristo, que es capaz de dar vida. En segundo lugar aparece el escándalo. Pregunta Jesús, ¿esto los hace tropezar? El término griego acá empleado es el escándalo, es decir, un obstáculo que impide avanzar en el camino. Recordemos que el camino de Jesús es el camino hacia el Padre. Toda su vida es un avanzar de la vida del mundo, humana, sin sentido, a una vida plena, donde Dios habita en nosotros y nosotros en Él. Entonces Jesús formula una pregunta que en el fondo cuestiona si de verdad quieren detenerse y no avanzar más en el camino. Hoy podríamos confrontarnos nosotros para cuestionarnos si de verdad nuestra vida se acerca, se aleja de Dios o se quedó detenida sin seguir los pasos de Jesús. Sin el ánimo de ofender o de incomodar, esta es una realidad que toca la fe de muchos creyentes. ¿De qué sirve tanto rezar si Dios no me da lo que yo pido? ¿De qué sirve ir a misa si me está yendo mal con mi familia o en mi trabajo? ¿Qué provecho se obtiene leer la Biblia si mi vida espiritual no mejora? ¿Para qué hacer catequesis si después de la celebración sacramental no vuelven los niños, los jóvenes ni los adultos? ¿Por qué tengo que hacer misas, liturgias, misiones y visitas si esto no me hace feliz? ¿De qué sirve ser fiel en mi vocación o mi matrimonio si hay gente que hace daño y le va mejor que a mí? La pregunta que hace Jesús es también para nosotros, y sería un buen ejercicio que en el sagrario o en la propia habitación, en la conciencia, nos preguntemos: ¿qué ha hecho el discurso del pan de vida de Jesús en mí? ¿Quiero seguir el camino o me quiero detener?
La primera opción de respuesta de Jesús es el anuncio de la ascensión, y cuando vean al Hijo del Hombre volver donde estaba antes. Sin embargo, hace una declaración más profunda y hermosa. Es el Espíritu el que está haciendo vivir. Es decir, el Espíritu es vivificante, lo que significa vivir y dar vida. Y en contraposición aparece que la carne no sirve, no beneficia para nada. Es decir, que la realidad encarnada, como los proyectos humanos, los proyectos materiales y la condición de fragilidad no traen ningún beneficio. Acá podríamos nuevamente confrontarnos para entender, ¿qué me hace vivir a mí? ¿La carne o el espíritu? ¿A qué le pongo más atención? ¿A mis instintos o al proyecto de Dios? Por ende, la respuesta inmediata es la asociación que hace Jesús entre el creer y el entregar. Quien no cree no es capaz de entregar. Entonces vemos que muchos de los discípulos llegan a la decepción. Ya no caminan con Jesús. Ya no quieren seguir caminando en su proyecto. Acá vemos la tristeza emocional y existencial de Jesús, como la de aquel enamorado viendo que su amada no quiere estar con él. Esta decepción no es puramente un asunto del corazón, sino que también es la sensación de frustración, como cuando un emprendedor ve que su apuesta no trae resultados. Es la desilusión de unos padres ante la ingratitud y el rechazo de sus hijos. Es el desazón de un agricultor cuando pierde todo el proceso de la siembra. Tantas acciones realizadas, tantos mensajes enviados, tantos esfuerzos acumulados para saber que al final no se va a lograr nada. La pregunta que ahora Jesús hace es también para nosotros. ¿No están queriendo irse ustedes también? Preguntémonos conscientemente, ante las exigencias de Jesús, ¿me quiero ir? Pero más anclada a nuestro ser existencial, ¿por qué no me quiero apartar del camino de Jesús? ¿Qué me motiva a permanecer junto a Él? Llegamos al tercer punto, que es la declaración de fe de Pedro. Después de todo lo vivido junto a Jesús, Pedro es la imagen del nuevo Israel, que junto a los 11 restantes es capaz de identificar el cumplimiento de las promesas de Dios en Jesús. Por ello conviene que leamos primero el Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 3, especialmente donde dice: hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Démonos cuenta que Pedro le declara Señor, única fuente de reconocimiento de que solo a Él pertenece la vida, y expresa: hemos confiado y hemos conocido. No basta con solo escuchar, también nos enseña y nos invita a entrar en plena intimidad con Dios para poder depositar la confianza en Él. La pregunta que hace Pedro es una afirmación de saber que no existen más caminos, no hay más opciones. Es como el enamorado que solamente fija sus ojos, su mente y su corazón en su amada, porque sabe que sin ella no habría sentido en su vida. La relación con Dios es una pertenencia, una donación, una apuesta en común. Además, Pedro expresa que Jesús es el Santo de Dios, elegido, único, dominado por Dios. Y para finalizar este relato de Juan, el texto termina con la diferencia entre Pedro y Judas, ambos hijos de Simón. Recordemos que Simón viene del hebreo Shema, el que escucha. Pedro escuchó, creyó y entregó su vida. En cambio Judas escuchó, no creyó y entregó a Jesús con su traición. ¿Y tú con Jesús te quedas o te vas? Seguimos con el tercer paso de esta lección divina, que es la oración, por lo que a las siguientes palabras sumamos las que salen también de nuestro corazón. Señor Dios, pan vivo bajado del cielo, hoy quizás hemos experimentado la radicalidad de tu propuesta, y aunque reconocemos que somos débiles y nos cuesta creer, nos animas a seguir tus pasos y perseverar en la nueva humanidad que quieres crear. Perdona si en vez de decir que tus palabras son duras, la dureza de nuestro corazón nos ha dificultado confiar y creer. Hoy, como Pedro, ante la opción libre que nos dejas para quedarnos contigo o apartarnos, te decimos como Pedro: ¿a quién vamos a ir? ¿Quién nos dará la paz que brota de tu palabra? ¿Quién nos perdonará si solo tú eres la misericordia eterna? ¿En quién descansará nuestra vida si solo tú eres nuestro refugio? ¿A quién vamos a acudir si tú nos acompañas día a día? Amado Señor,
Permítenos que nuestra vida refleje que somos alimentados por tu cuerpo y tu palabra, que nuestra fe se manifieste en la capacidad de entrega de nuestra vida, que nunca nos falte la mirada tierna para socorrer a los débiles, que nuestra coherencia sea un fruto de tu presencia para bien de los demás, de modo que tu espíritu siga dando vida. Amén. En el cuarto paso de la lección divina seguimos con la contemplación. Por ello, a nivel personal analizo qué mueve mi fe y a nivel comunitario, revivir el amor primero con Jesús. Como síntesis de la lección divina, primero, ante Dios, agradezco la oportunidad de vivir. Segundo, contigo mismo, contemplo el obrar de Dios en mi propia vida. Tercero, con tus hermanos, experimentar los frutos de vida del Espíritu. Hemos llegado al quinto paso de la lección divina, que es la acción. Tu turno para aplicar lo leído, meditado, orado y contemplado. ¿A qué me invita la palabra? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? ¿Cómo ser fieles a la propuesta de Jesús? Ahora vamos a hacer de forma personal o comunitaria la lección a través de las siguientes preguntas. En la lectura, ¿qué dice el texto? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es la insistencia de Jesús? En la meditación, ¿por qué se habla de la dureza? ¿Para qué se menciona el espíritu y la carne? ¿Por qué Jesús habla del permanecer? ¿Por qué Pedro hace su declaración? En la oración, ¿qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Y en la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí seguir mi camino con Cristo? Terminamos nuestra lección en las manos de la Santísima Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Muchas gracias por su atención. Dios los colme de bendiciones. No olviden suscribirse a este canal y compartir este video. Recuerden que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Terminamos nuestra lección en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.